Hola, buenas noches amigos, que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarme una noche más leyendo la palabra de Dios juntos. Este es un espacio donde todos compartimos de la palabra de Dios, lecturamos la palabra de Dios. Bueno, un par de días que hemos estado un poco ausentes en este espacio, pero estamos de vuelta después de unos días de pausa, por decirlo así. Fue por compromisos tanto de ministerio y otros proyectos que tenía en lo laboral, para entregarlos a tiempo, ¿verdad? Y estuvimos ahí algo ocupaditos. Entonces por eso eh, estuvimos un poco ausentes en algunos días para lecturar la palabra de Dios, pero continuamos nuestra lectura pues en el libro de Levíticos capítulo 8 en adelante, y hasta el capítulo 10. Solo como siempre, vamos a estar compartiendo esta publicación en nuestra cuenta personal para que más personas se puedan conectar y esto sea de bendición para la vida de más amigos. Así que, ok. Más opciones. Bien, bienvenidos a los que se están conectando. Veo 3 personas conectadas. Gracias por estar ahí. Eh, ok, continuamos con nuestra lectura. Esto está hecho. Ok, ahí estamos. Bendiciones a William Estrada Rodas. Gracias por conectarte. También a otras personas que están conectadas, pero no logro visualizar quiénes son. Bienvenidos a este espacio de lecturar la palabra de Dios. Un espacio para compartir juntos. Un espacio, Melanie, muchas bendiciones. También gracias por conectarte, Melanie, en esta noche. Empezamos con la lectura. Dice la palabra de Dios, Levítico 8. La ordenación de Aarón y sus hijos. El Señor le dijo a Moisés: lleva ahora a la entrada del santuario a Aarón y a sus hijos, sus vestiduras, el aceite de la unción, el becerro para el sacrificio por el pecado, los 2 carneros y la cesta de panes sin levadura, y convoca al pueblo de Israel para que se reúnan allí. Entonces Moisés hizo todo lo que el Señor le ordenó. Cuando los israelitas se reunieron a la entrada del santuario, Moisés les dijo: lo que ahora voy a hacer ha sido ordenado por el Señor. Enseguida tomó a Aarón y a sus hijos, los purificó con agua y puso a Aarón la túnica, el cinto, el manto y el efod con su cinto. Luego le puso el pectoral y depositó el urim y el tumim dentro del pectoral. Luego colocó la mitad en la cabeza, la mitra en la cabeza de Aarón, y sobre la mitra puso la lámina de oro, la diadema santa, tal como Dios se lo había ordenado. Luego Moisés tomó el aceite de la unción y roció sobre el santuario y sobre cada uno de sus elementos para santificarlos. Cuando llegó al altar, lo roció 7 veces y roció también los utensilios del altar, el lavamanos y su base, y los santificó. Después derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, consagrándolo así para el servicio. Enseguida Moisés vistió a los hijos de Aarón con las túnicas, los cinturones y las mitras, de acuerdo con lo ordenado por el Señor. Después tomó el becerro para la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del animal, mientras Moisés lo degollaba. Como el dedo tomó sangre y la untó sobre los cuernos del altar y sobre el altar mismo para santificarlo, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. De esta manera santificó el altar, haciendo el rito del perdón por los pecados. Tomó toda la grasa que cubría los intestinos, la grasa que cubría el hígado, los 2 riñones y la grasa que los cubría, y los quemó sobre el altar. El becerro, la piel y el excremento fueron quemados fuera del campamento, de acuerdo con lo que el Señor le había ordenado a Moisés.
Después de esto, presentó al Señor el carnero para el holocausto. Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del animal, y Moisés lo tomó, y roció la sangre alrededor del altar. Enseguida descuartizó el carnero, quemó las partes, la cabeza y la grasa. A continuación, lavó los intestinos y las extremidades en agua y los quemó sobre el altar. De modo que todo el carnero se consumió delante del Señor. Fue una ofrenda quemada de muy grato olor al Señor, por cuanto Moisés había seguido en forma estricta los órdenes que él le había dado. A continuación, Moisés ofreció otro carnero, el carnero de la consagración. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del animal, y luego Moisés lo mató. Tomó sangre y puso un poco en la oreja derecha, en el pulgar derecho de la mano y del pie derecho de Aarón. Luego puso sangre en el lóbulo de la oreja derecha y el pulgar de la mano derecha y el dedo gordo del pie derecho de los hijos de Aarón. El resto de la sangre lo roció a todo lo largo y ancho del altar. Luego tomó la grasa, la cola, la grasa que cubre los intestinos y el hígado, los dos riñones con su grasa y el muslo derecho, y tomó del canastillo un pan sin levadura, una torta amasada con aceite y un hojaldre, y puso todo esto sobre la grasa y el muslo derecho. Todo fue puesto en las manos de Aarón y de sus hijos para que lo ofrecieran al Señor, meciéndolo delante del altar. Moisés entonces lo recibió de las manos de ellos y lo quemó sobre el altar, junto con el holocausto ofrecido al Señor, que se sintió complacido de esta ofrenda. Fue un sacrificio por la ordenación, una ofrenda por el grato olor al Señor. A continuación, Moisés tomó el pecho, lo meció y se lo presentó al Señor delante del altar. Esta era la porción del carnero de la consagración que correspondía a Moisés, de acuerdo con las instrucciones que el Señor le había dado. Acto seguido tomó el aceite de la unción con un poco de sangre en la que había rociado sobre el altar y los roció sobre Aarón y sus vestiduras, y sobre los hijos de Aarón y sus vestiduras, consagrando así para el servicio del Señor a Aarón, sus hijos y las vestiduras sacerdotales. Entonces Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos: cuezan la carne a la entrada del santuario y cómansela con el pan que está en la cuesta de la consagración, tal como lo he mandado. Lo que quede de la carne y el pan será quemado. Después les dijo que no salieran de la entrada del santuario durante 7 días, porque necesitaban 7 días para contemplar la consagración. Y Moisés les dijo nuevamente que todo lo que había hecho ese día había sido ordenado por el Señor, para que sus pecados les fueran perdonados. Luego reiteró a Aarón y a sus hijos que debían permanecer a la entrada debían permanecer a la entrada del santuario día y noche durante 7 días. Les repitió: si dejan su lugar, morirán. Pues lo que el Señor ha dicho, pues es lo que el Señor ha dicho. De esta manera cumplieron Aarón y sus hijos todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Qué interesante esta consagración, esta dedicación que Aarón, Moisés, estaba haciendo en este momento, consagrando especialmente a su hermano Aarón y a sus hijos, a sus sobrinos, para el servicio de Dios. Y me llama la atención el verso 21 de este capítulo que estamos leyendo. A propósito, para los que acaban de conectarse, estamos leyendo el capítulo 8 ahorita. El verso 21 dice, la última parte dice, una ofrenda quemada de muy grato olor al Señor, por cuanto Moisés había seguido en forma estricta las órdenes que él le había dado. Es tan interesante, queridos amigos, el hecho de no solamente hacer algo para el Señor, sino que seguir estrictamente sus ordenanzas, y cómo nosotros podemos seguir
las instrucciones de Dios, leyendo su palabra, meditando en su palabra. En Josué nos dice que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche, que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda de la palabra de Dios, para nosotros así poder adorar con nuestra vida, con nuestra forma de ser, buscando, o sea, no solo se trata de un momento de hacer algo para el Señor, sino que se trata también, queridos amigos, de que ese servicio que nosotros le estamos ofreciendo a Dios sea agradable para Él, sea de olor grato ante su presencia. Lo que nosotros estamos haciendo sea grato ante la presencia de nuestro Dios, porque Él es digno, queridos, de lo más exquisito de nuestra vida. Él es digno de recibir toda honra, toda gloria. Él es digno de recibir lo mejor de nuestras vidas. Hay una alabanza que dice: te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Y nosotros, queridos, considero yo que todos los días es una oportunidad de ir a la presencia de Dios, dedicarle nuestra vida para que Él la bendiga y nuestra vida sea de olor grato ante Él, así como fue la obediencia de Moisés que leímos. Él obedeció al Señor y el Señor, queridos, el Señor se agradó de este sacrificio. Bienvenidos a los que se están conectando en esta noche. Gracias a... Estamos viendo, está un poco lenta la señal por acá. Ok. Vamos a saludar a las personas después. Pero gracias, queridos amigos, por conectarse. Magda Mendoza en Santiago Atitlán. Jessica Sandoval, mi amor, gracias por conectarte siempre. Dios te bendiga, mi amor. Gracias realmente por tu apoyo. Así también a todas las personas que están conectadas. A Melanie, a William Rodas y a las personas que están conectadas con nosotros en esta noche. Veo varias personas conectadas. Muchas gracias por conectarse. Seguimos leyendo el capítulo 9. Dice de la siguiente manera: los sacerdotes inician su ministerio. Al octavo día de las ceremonias de la consagración, Moisés convocó a Aarón y a sus hijos y a los jefes de Israel, y le dijo a Aarón que tomara un becerro para ofrenda por su pecado y un carnero sin defectos para el holocausto, y que los ofreciera al Señor. Además, Moisés dijo a Aarón: diles a los israelitas que traigan un macho cabrío para ofrenda por el pecado, un becerro y un cordero de un año, cada uno, todos sin defectos, para ofrecerlos como holocausto. Además, el pueblo deberá presentarse al Señor como ofrenda de paz un toro y un carnero, y una ofrenda de harina de la mejor calidad, mezclada con aceite de oliva, porque hoy se les aparecerá el Señor. Entonces ellos llevaron todas estas cosas a la entrada del santuario, como Moisés lo había ordenado, y el pueblo vino y estuvo de pie delante del Señor. Moisés les dijo: si ustedes cumplen con todo lo que el Señor les ha pedido, entonces Él les mostrará su gloria. Wow. Moisés entonces le dijo a Aarón que caminara hacia el altar y se presentara la ofrenda por el pecado y el holocausto, para que pidiera por el perdón de sus propios pecados y después pidiera perdón por los pecados del pueblo, de acuerdo con lo ordenado por el Señor. Aarón se acercó al altar y mató al becerro como sacrificio por sus propios pecados. Sus hijos le llevaron la sangre y él mojó el dedo en ella y la untó sobre los cuernos del altar y derramó el resto al pie del altar. A continuación quemó sobre el altar la grasa, los riñones y el hígado de la ofrenda por sus pecados, de acuerdo con las órdenes dadas por el Señor a Moisés. Y quemó la carne y la piel fuera del campamento. Le correspondió enseguida dar muerte al animal
para el holocausto. Sus hijos le llevaron la sangre y él roció a lo largo y a lo ancho del altar. Le llevaron el animal descuartizado, incluida la cabeza, y lo quemó sobre el altar. Enseguida lavó los intestinos y las patas y los ofreció sobre el altar como ofrenda quemada. Acto seguido, presentó la ofrenda del pueblo. Mató al macho cabrío y lo ofreció de la misma manera que lo había hecho con la ofrenda por sus pecados. De esta manera ofreció el holocausto al Señor de acuerdo con las instrucciones recibidas. A continuación presentó la ofrenda de harina de la mejor calidad, tomó un puñado y la quemó sobre el altar junto al sacrificio de la mañana. Después degolló el becerro y el carnero, que eran los sacrificios de paz que ofrecía el pueblo. Los hijos de Aarón le llevaron la sangre y él roció a lo largo y a lo ancho del altar. Luego tomó la grasa del becerro y del carnero, la grasa de las colas y la que cubría los intestinos y la que cubría los riñones y el hígado. Colocó todo sobre el pecho de estos animales y Aarón los quemó sobre el altar. Y meció los pechos y el muslo derecho, como un acto de consagración al Señor, tal como Moisés le había ordenado. Entonces, con las manos extendidas hacia la gente, Aarón los bendijo y descendió del altar. Moisés y Aarón entraron al santuario. Cuando salieron, bendijeron nuevamente al pueblo, y la gloria del Señor se apareció delante de toda la congregación. Entonces descendió fuego de la presencia del Señor, que consumió la ofrenda y la grasa que había sobre el altar. Cuando el pueblo vio esto, dio gritos de júbilo, adoró al Señor. Qué impresionante esta historia. Y hay cositas que a mí me llaman mucho la atención. Bueno, aquí Aarón y sus hijos empiezan a tomar su rol de sacerdotes en la casa de Dios. Y lo importante es lo que dice el verso 7 en adelante. Dice Moisés: entonces le dijo a Aarón que caminara hacia el altar y se presentara la ofrenda, dice, por el pecado y el holocausto, para que pidiera por el perdón de sus propios pecados. Y aquí entramos nuevamente a que nuestro Señor Jesucristo, queridos amigos, nuestro Señor Jesucristo, que es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, dice Hebreos, Él es un sumo sacerdote que no necesitó pedir perdón, no necesitó un sacrificio por aparte para pedir perdón por sus propios pecados, porque Él era un hombre justo. Él fue un ser sin pecado, fue limpio, como cordero, dice la palabra de Dios, fue llevado al matadero. Él no merecía, no había cómo juzgarlo, no había de cómo agarrarse y sostenerse. Miren, este pecó, este realmente ha ofendido a Dios. No tenía nada. Él no tenía pecados. En cambio, los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, primero, antes de pedir por el perdón del pueblo, ellos tenían que acercarse a la presencia de Dios con mucho respeto. Obviamente siempre lo tenemos que hacer de esta manera, acercarnos con mucha solemnidad, con mucho respeto, darle honra a Dios. Pero a diferencia de nosotros, cuando oramos, nosotros siempre pedimos perdón por nuestros pecados. Pero nuestro sumo sacerdote Jesús, Él no necesitó pedir perdón por sus pecados porque no tenía pecados, no había manchas en Él. Él no fue como un sacerdote o un sumo sacerdote según la línea de Aarón, porque en la línea de Aarón todos los sacerdotes y los sumos sacerdotes, antes de presentar un sacrificio por el pecado del pueblo, antes de suplicar el perdón de Dios por los pecados del pueblo, ellos primero tenían que ir a ofrecer un sacrificio por sus propios pecados, porque eran hombres como nosotros, eran hombres que pecaban, eran de carne y hueso como nosotros. En cambio, nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros, no pecó, no se halló pecado en Él. Y lo último es que cuando el Señor recibió
el sacrificio, cuando dijo, ok, los he perdonado, consumió todo lo que el pueblo le había ofrecido. Consumió y se manifestó ante el pueblo. Bendiciones a los que están conectados. Leo Zapalú, gracias Leo, gracias por conectarte, amigo. Seguimos leyendo. Muerte de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron fuego sin consagrar en sus incensarios y ofrecieron incienso delante del Señor, de modo que actuaron en contra de lo que el Señor acababa de ordenar. Wow. Entonces salió fuego de la presencia del Señor que los quemó y mató. Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que el Señor quiso decir cuando declaró, me santificaré entre los que se acerquen a mí y me seré glorificado delante de todo el pueblo. Aarón permaneció en silencio. Moisés llamó a Misael y Elzafán, primos de Aarón, los hijos de Uziel, y les dijo, vayan y saquen a sus hermanos que quedaron delante del santuario y llévenlos fuera del campamento. Se acercaron pues, los agarraron por sus túnicas y los sacaron fuera del campamento como Moisés había ordenado. Ley sobre el duelo sacerdotal. Entonces Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, no lloren ni anden despeinados ni se rasguen sus vestidos en señal de duelo. Si lo hacen, el Señor se enojará contra ustedes y les dará muerte también. Y hará caer su ira sobre todo el pueblo de Israel. El resto del pueblo sí puede lamentar la muerte de Nadab y Abiú y puede hacer duelo por el terrible fuego que el Señor ha enviado. Pero ustedes no deben salir del santuario, pues si lo hacen serán castigados con la muerte, porque el Señor los ha ungido. Ellos hicieron pues lo que Moisés ordenó. Ley sobre el culto y el licor. El Señor le habló a Aarón y le dijo, no bebas vino ni otras bebidas alcohólicas cuando tengas que entrar al santuario o morirás. Esta norma se aplicará a tus hijos y a todos tus descendientes de generación en generación. Así que deben aprender a distinguir entre lo que es sagrado y lo que no es, entre lo puro y lo impuro, de modo que también podrán enseñarle a los israelitas las leyes que yo, el Señor, les he dado por medio de Moisés. Ok, acá leemos algo. Bueno, al principio leímos la muerte de dos hijos de Aarón que ofrecieron un fuego extraño delante de Dios. Y esto es lo que pasa, queridos amigos, cuando nosotros nos acercamos a Dios con un fuego extraño, algo que Dios nunca pidió, a nosotros ofreciéndoles ayudaditas extras a Dios. Y realmente Dios ha dado todo por nosotros. La muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario es más que suficiente para perdonar nuestros pecados. No necesitamos de un fuego extraño o algo más que nosotros tengamos que hacer para ser salvos, más que estar convencidos de nuestro pecado, más de saber que nosotros merecíamos el castigo eterno, más de creer en esa muerte. Esa muerte puede perdonar mis pecados, esa muerte puede librarme de ese castigo eterno. Poner mi fe en esa cruz, creer en Él de todo corazón y ser salvo por la gracia de Dios. Por eso es gracia, por eso es gracia, es gratis. No es por obras, sino por gracia. Y la gracia es un favor que nadie merece, nadie lo merece. Entonces, queridos amigos, no ofrezcamos fuegos extraños delante del Señor. Y también algo que le dijo Moisés a Aarón, no bebas vino ni otras bebidas alcohólicas cuando tengas que entrar al santuario. Dice, o morirás. Esta norma la aplicará a tus descendientes, a los hijos de tus hijos, de generación en generación. Así que dice, deben aprender a distinguir entre lo sagrado y lo que no es, entre lo impuro y lo limpio. Entonces, queridos amigos, nosotros necesitamos discernir las cosas
eh, eh, que edifican nuestra vida, las cosas que nos traen beneficio a nuestra vida, a nuestra relación con Dios. Aprendamos también a distinguir, a discernir las cosas como son, que las acciones que nosotros hacemos glorifiquen a Dios. Aprendamos a distinguir entre lo puro y lo impuro, porque Dios necesita obediencia plena también, queridos amigos. Él ya ha pagado un alto precio por nosotros y lo que nosotros deberíamos hacer en agradecimiento por nuestra salvación es andar íntegramente ante Él. ¿Fallamos? Claro que sí. Pecamos todos los días pecamos. Pero una cosa es pecar eventualmente y otra cosa es permanecer en pecado. Seguimos leyendo, amigos. Entonces Moisés le dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, es decir, Eleazar e Itamar: tomen lo que ha quedado de la ofrenda de la harina de la mejor calidad y cómanla sin levadura junto al altar. Es una ofrenda santísima. Por lo tanto, la comerán en un lugar santo. Esa parte de las ofrendas presentadas por fuego al Señor te pertenecen a ti y a tus hijos. Así se me ha mandado. También podrán comer en un lugar puro el pecho que fue mecido, presentado al Señor, y el muslo que fue entregado como contribución. Es la porción que te pertenece a ti y a tus hijos e hijas para que se alimenten. Es la porción que les pertenece de los sacrificios de paz presentados por el pueblo de Israel. El pueblo debe de traer el muslo que fue apartado y el pecho que fue ofrecido cuando se quemó la grasa, y ambos serán presentados y mecidos delante del Señor. Después de eso, serán para ti, para tu familia, porque el Señor lo ha ordenado así. Un caso especial. Moisés buscó diligentemente el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y cuando descubrió que lo habían quemado, se disgustó mucho con Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón. ¿Por qué no se comieron la ofrenda por el pecado en el santuario?, les dijo. Es una ofrenda santísima y Dios se ha dado a ustedes para que quiten el pecado de la congregación, para hacer expiación por ellos delante del Señor. Puesto que su sangre no fue llevada al interior del santuario, debían haberla comido aquí como les ordené. Pero Aarón intercedió delante de Moisés. Ellos han presentado hoy la ofrenda por el pecado y el holocausto delante del Señor. Y precisamente hoy me ha sucedido la desgracia de perder a mis hijos. Si yo hubiera comido la ofrenda por el pecado con un día como este, ¿habría agradado al Señor? Cuando Moisés oyó la respuesta de Aarón, quedó satisfecho. No. Bien, queridos amigos, llegamos hasta aquí el día de hoy sobre nuestra lectura. Muchas gracias para las personas que se conectaron. Mañana, si Dios nos permite la vida y tenemos la gracia de estar en este momento más, los esperamos el día de mañana. Que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse, y siempre la invitación para que visiten esta página. Vayan a ver el video que está en el inicio de esta página, para que también puedan formar parte de un proyecto que estamos empezando con mi novia, de querer construir una casa a un niño de escasos recursos. Ustedes pueden formar parte de este proyecto. Vayan a ver el video y pueden escribirme para brindarles mayor información y cómo formar parte de esto. Muchas bendiciones a todos. Que el Señor les bendiga. Pasen una bendecida noche.